es como que la piedra fundamental de toda la materia, este primer parcial, la primera unidad. Profe, Bueno, ¿el parcial es todo multiple choice o ahora desarrollar? es multiple choice. Seguramente haya alguna otra opción de unir con flechas, de poner la palabra correcta, pero ya va a estar escrita ahí. No vamos a hacer preguntas donde ustedes tengan que contestar o responder, porque cuando hacemos ese tipo de preguntas, salvo que la respuesta sea una palabra o dos palabras, si no, no se puede poner porque el sistema no la reconoce y vamos a tener que corregir cada una de las respuestas de ustedes para después recién poder cargarle la nota. Y no nos vamos a tomar ese trabajo ahora. Así que creo que van a ser 20, 25 preguntas y van a tener media hora para responder y después la doctora Pintos va a dar la clase teórica, que ahí les puso un mensaje en el foro recién. De que en realidad la clase va a quedar colgada en la plataforma, no es que la da ella presencialmente y ustedes se tengan que conectar a un Zoom. Ella va a subir el video para que ustedes lo puedan ver y lo ven durante el tiempo que quieran, ese día o el día. Sí. Perdón, te hago una pregunta, porque los últimos parciales que rendimos había problemas en la plataforma que se tildaba todo el tiempo, y no sé si otros profesores ya lo hablaron. Yo por el tema del tiempo, porque se te tilda un minuto y un minuto son, no sé, 2 preguntas por ahí. En general, en general lo dejamos 10 minutos más o 5, dependiendo de las preguntas. Si son 15 preguntas, 10 minutos, 5 minutos más. Si son 20, 30 preguntas, 10 minutitos más, como para darles una chance por si se traba. Yo hasta ahora que vengo tomando final, parcial, no se nos trabó. Pero bueno, puede pasar. Lo que pasa es que la semana pasada ustedes tengan en cuenta que había 5 carreras que estaban tomando final el mismo día, a la misma hora, entonces la plataforma se colapsa. Ustedes piensen que a cada materia mínimo 10 alumnos, más los 3 docentes, nada, y por un periodo largo de tiempo. La mesa de histología más o menos duró 8 horas, así que fueron 8 horas que estuvimos sentadas en la computadora, las profesoras. Entonces, se complica. Pero ahora el parcial es media hora y es el lunes a la mañana, o sea que no tienen más de eso. Y esa hora ya no es día de parcial de todas las materias, digamos. Por ejemplo, histología es a mediados de junio el primer parcial. Perdón, me estoy confundiendo con medicina, no dije nada de esto. Pero bueno, eso es dependiendo de cómo van dando las materias, las asignaturas y cómo dividen, ¿no es cierto?, en parciales en la totalidad de la materia. Así que bueno, ese lunes van a tener un tiempo de más por las dudas de que puedan corregir el examen también, ¿por qué no? Así que bueno, y a medida que terminan, nos avisan, nosotros les damos el ok de que está entregado su examen y se retiran del Zoom. Tienen que conectarse a un Zoom y después ingresar al cuestionario cuando les avisen. Recuerden estar antes, un ratito antes. Bueno, el Zoom te les pone el horario, para que se puedan acreditar, poner el presente y que rindan. Igual, cuando acceden al cuestionario, ese es el presente, porque lo completaron, si no pueden completar el cuestionario, no entra al Zoom. Así que bueno, nada, eso les iba a comentar. Y no me acuerdo qué más les iba a decir. No, bueno, eso es el lunes 31. Y el martes, no tienen práctico, me parece, este martes, ya no me acuerdo, lo armé la otra vez. Me parece que es la semana siguiente. Sí, porque después del parcial, al día siguiente del parcial, ¿quién iba a leer qué? Nadie, del tema nuevo. Tampoco son luces, chicos, No, y inmunidad es horrible y complejo. Así que bueno. Bueno, cuéntenme ustedes, a ver, ¿en qué tienen dificultades con estos temas con estas 4 unidades? ¿Qué es lo que les quedó pendiente? Profe, yo no entiendo cuando en el tema de edema me habla de degeneración hidrópica. Hidrópica. ¿Qué es? Bueno, te voy a dar una explicación práctica. Degeneración hidrópica es de agua, se acumula agua.
y se degenera el tejido. Sobre todo se acumula agua en los tejidos conectivos. Entonces, ¿qué pasa? Ese tejido, por ejemplo, eso sucede, suponte, a ver, un tejido que lo suelo ver en el cartílago de la columna vertebral. Bueno, sufre una degeneración hidrópica y se deshace, se desmenuza y se protruye. Se desarma, por ejemplo. Se dan los tejidos, en esos tejidos más laxos. Y en los tejidos densos también se da, porque se acumula, son tejidos que pueden acumular líquido. Entonces se produce esa degeneración. Eso es, hidrópico, que se junta agua. No es lo mismo que edema. ¿Cuál es la diferencia con edema? Que no es agua. ¿Y qué es? Agua es en el sentido figurado, es el agua que está en el mismo organismo, no es el agua de la canilla que se junta. Esa agua, claro. El edema sí tiene agua, sale de los vasos. Es el Líquido suerito, celular. digamos. ¿Cómo? Nada, eso. Te arrepentiste, Jazmín. ¿Por qué yo digo degenerar? ¿Es lo mismo o es diferente? A ver, los varones, que siempre son los más estudiosos. ¿Qué les parece? Entonces sería lo mismo. ¿Qué les parece? Hagamos un debate. Profe, las dos acumulan líquido. Así Sí, que, bueno, no sé. y por definición, entonces dicen lo mismo. Y a ver, ¿el resto qué opina? ¿El edema no es que sale de un vaso sanguíneo? ¿Cómo? Que se rompe un vaso y se hace un edema. Sí, cuando se rompe un vaso, aparte del agua, ¿qué va a salir? La sangre. La sangre. Entonces se te hace sí, se acumula sangre. Entonces puedes hacer un hematoma, una colección, dependiendo. Por ejemplo, si ese vaso se rompe, suponte, hacia las cisternas del cerebro, se produce una hipertensión endocraniana y se produce una hemorragia, que dependiendo si es muy importante, puede provocar incluso hasta la muerte. Pero, por ejemplo, si te dan el muslo, no, se acumula, y se te hace todo un hematoma y uno no lo ve. O rompe hacia una cavidad y en la boca, por ejemplo, y sangra, o en el tubo digestivo, puede ser de diferente cuantía, pero sale sangre, toda, se rompe un vaso, sale todos los elementos. En cambio, el edema, ¿cuándo se producía? Había un desequilibrio de las presiones. Exacto. ¿Y qué presiones se desequilibraban? A ver si se acuerdan. Aumentaba la presión Hidrostática. disminuía la presión. Perfecto. Entonces, si aumenta la presión hidrostática, el agua tiende a salir del vaso. Y si disminuye la presión osmótica, entonces esa presión osmótica no tiende a absorber agua, sino que le permite salir del vaso y pasar a los tejidos. Bueno, entonces, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Puede ser Uno que, contiene sangre y el otro no. ¿Cómo? no, puede ser que sea que en la degeneración hidrotópica el agua donde se acumula en el citoplasma de la célula y en el edema es entre las células. Bien, esa es una diferencia. ¿Qué más?
La causa, ¿Cómo? la causa por la cual se sale el agua. Bueno. ¿Y cuál sería la causa? En el edema es la diferencia de presiones. Sí. ¿Y el otro? Vamos, Ayuda. ayuda. Por la homeostasis. Vamos. Anímense a opinar, a participar. ¿Puede ser por el desequilibrio de la homeostasis de la célula? Sí. Sí, eso ocurre. En el edema hay un aumento de la presión hidrostática. Hay una disminución de la presión osmótica. Puede ser por obstrucción linfática. Puede ser por retención de sodio. Puede ser por algún proceso inflamatorio. Todas esas son causas. O sea, son explicaciones de cómo funciona la fisiopatología del edema. ¿Qué más? ¿Siempre se producen las dos presiones, o sea, la hidrostática y la osmostática, o puede ser una? Puede ser una de las dos. Sí. Ah, bien. Por ejemplo, una persona malnutrida tiene disminución de la presión osmótica. Entonces, va a tener edemas en los miembros inferiores, en los líquidos en el abdomen, se acumula. Y en cambio, a lo mejor no. Por ejemplo, una persona que está sufriendo un golpe de calor, se produce una vasodilatación arteriolar, entonces eso también aumenta la presión hidrostática y genera edema en los miembros. O una alteración en el retorno venoso también genera una disminución, un aumento de la presión hidrostática. Y el edema acumula el líquido en los tejidos. Sí, en los tejidos, exacto. Sí, en los tejidos. Y el derrame en las cavidades, ¿no? En las cavidades, y el derrame es en cavidades. Puedo hablar de, qué sé yo, de hidrotórax, hemotórax o kilotórax, cuando es linfa. Hemotórax sangre e hidrotórax agua. En general igual se le dice derrame pleural o hemotórax. El kilotórax es, digamos, uno cuando ve la radiografía no sabe si es kilotórax o hidrotórax. Uno ve una imagen de derrame pleural porque se oscurece la radiografía. Lo que está todo negro se pone blanco, con densidad de tejido. Entonces ahí uno dice, esto tiene edema, que puede pasar sobre todo alrededor de los dientes. Ustedes van a ver muchas placas de la boca cuando hay una inflamación importante o hay una formación quística. Además de ver la siluetita de la formación quística, que tiene una radiolucencia distinta, van a ver alrededor que se pone rarefacto el hueso y la mucosa, entonces van a ver que eso se refiere al edema que rodea el proceso inflamatorio, por ejemplo, en una lesión quística que está inflamada o en algún flemón. Esperen un minuto que... Bueno, y entonces habíamos dicho de la degeneración hidrópica. Entonces el edema es todo esto, ¿sí? Y la degeneración hidrópica, entonces, ¿qué será?
¿Mm? Dijimos la acumulación de agua en el citoplasma de la célula. Bien. Perfecto. ¿Y qué más? Porque el edema es un trastorno hemodinámico, digamos. ¿La degeneración hidrópica qué es? ¿Es lo mismo? No, no es como una lesión, ¿Cómo? lo podés clasificar como una lesión general así. ¿Y qué opinan tus compañeros? A ver. Piensen, piensen. Capaz un mal funcionamiento. Bueno, y un trastorno hemodinámico también es un mal funcionamiento. ¿Pero qué es la degeneración hidrópica entonces? ¿No es una acumulación de líquido? Sí, pero ¿qué es la degeneración de diferente con el edema? ¿Es la incapacidad de la célula de mantener la homeostasis? Sí. ¿Y qué pasa entonces en esa célula? ¿Se produce una acumulación de agua? Sí, sí, y Y la célula se puede balonizar o puede formar vacuolas, porque no puede mantener el equilibrio. Entonces, la degeneración hidrópica entonces es una lesión celular, ¿sí? Que pasa todo lo que vimos, se acumula agua dentro de la célula porque no pierde la capacidad de mantener la homeostasis entre el citoplasma y el exterior. Y el edema es una acumulación de agua dentro de los tejidos porque hay algún trastorno hemodinámico, que ya los mencionamos, que hace que el agua salga de la luz del vaso hacia los tejidos. O de los capilares. De vaso me refiero a vaso sanguíneo, capilar, arterial o veno, bla. Pero solo el agua, la parte acuosa de la sangre, ¿sí? Cuando sale los elementos formes de la sangre, ya, ¿cómo se llama? Cuando sale todo, Hematoma. Hematoma. y hemorragia que puede formar un hematoma. Porque se puede acumular o no. Por ahí sale, por ahí, qué sé yo, está reparando y hay salida de vaso de glóbulos rojos, porque en esos capilares, ¿te acuerdas cuando estaba reparando, que estaba conformando de nuevo, que se producía la angiogénesis, que había salida de glóbulos rojos y células inflamatorias, porque esos capilares estaban como recién formándose y no tienen la barrera muy permeable, entonces pasan hematíes a los tejidos, y eso se llama extravasación hemática, es muy poquito, muy poquita cuantía, y cuando hay hemorragia es un volumen mayor, y después, dependiendo de la hemorragia, se puede acumular o no. A lo mejor es una salida al exterior y no se acumula en ningún lado. Si yo me corto la piel, me sale sangre para afuera. Entonces una hemorragia es un hematoma cuando queda una colección, una neocolección, una colección nueva. Y se la asocia hemo con la cavidad, sino también hemotórax, hemoperitoneo, hemopericardio.
Estamos entonces, degeneración hidrópica se refiere a la célula y edema a los tejidos. Bueno, ¿qué otra cosita me querían preguntar? Profe, yo tengo, no la duda, sino que quisiera ver imágenes sobre las distintas inflamaciones, si es posible, para Bueno, la granulosa. dale. Las vamos a, para que abro la compu, digo, el sistema, porque las tengo ahí cargadas. ¿Se acuerdan que las vimos la otra vez? ¿O no las vimos? Creo que sí. Así se las muestro y me van preguntando lo que no van entendiendo, ¿les parece? Bueno, ahora les voy a compartir pantalla. Bueno, ¿se acuerdan de esta? Sí. Esto es un vaso sanguíneo. Tiene que ser un capilar o una arteriola muy chiquitita porque tiene una capita de músculo acá imperceptible. Y esto que está alargado así es el núcleo y el citoplasma que continúa acá. Acá hay otro núcleo aplastadito ahí que es muy finito. ¿Ven? Acá hay otro. Esta de acá es otra célula. ¿Ven cómo se une acá en esta hilera? Esa es la pared del vaso. Todo lo de adentro es el contenido. Esto rosa queda color rosa porque son las proteínas del suero que con el colorante, ¿qué colorante tiñe de rosa? ¿Se acuerdan? Eosina. Eosina, perfecto. La eosina tiñe las proteínas, por eso tiñe los citoplasmas, entonces este suero también lo va a teñir, ¿sí? Y la hematoxilina que teñía. Los núcleos. Los núcleos, perfecto. Bueno, entonces acá tenemos el vaso, el suero, y dentro del suero están todos los elementos formes de la sangre. Por ahí, entre medio de eso, que es medio borroso, hay algún eritrocito. Se va a ver rojo, pero no es lo frecuente. Y estos que están acá, que tienen el núcleo así como lobulado, son leucocitos. ¿Sí? Y acá uno que es rosado, que es el más distintivo, que es el eosinófilo. Después los otros, que son como riñonaditos, son neutrófilos. Después, bueno, están los linfocitos, que son redondos, y bueno, van a estar acá los hematíes. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, acá ven cómo se pegan sobre la membrana, perdón. Se pegan sobre el endotelio vascular porque están migrando para salir hacia afuera, ¿sí? Entonces, en el interín primero pasó el líquido, ¿ven? Todo esto blanco acá es edema que se va acumulando alrededor, esto acá, el edema se mete y va metiéndose entre las fibras y las va separando. Acá hay vasodilatación porque miren lo finito que es este endotelio, no tiene casi ni capa muscular, entonces esto es un vaso de menor calibre, pero está muy dilatado por esta cuestión de que hay un proceso inflamatorio que se está produciendo. Esto es un estadio, el estadio inicial donde hay edema, donde está el vaso dilatado y donde se produce la migración leucocitaria, donde se van pegando al endotelio, van rolando hasta que encuentran el huequito y salen entre las uniones celulares, pasa hacia afuera. Y llega, ¿no es cierto? Porque estos neutrófilos tienen que viajar hacia el lugar donde está la noxa. Después acá pasábamos, ¿ves? Ya acá habían salido los hematíes, porque pasan con los neutrófilos, tienen el mismo diámetro. Pasan los neutrófilos y en este tejido ya hay otras células que son linfocitos y plasmocitos. Los plasmocitos son unas células ovaladas que tienen un núcleo redondo en un extremo. Y el núcleo es violeta, pero es como clarito y tiene como puntitos
dentro del núcleo más oscuros, que eso es la cromatina granular fina, se llama, cuando son puntitos chiquititos dispersos adentro del núcleo. Por eso se ve a mayor aumento y es un detalle muy fino que no viene. Pero bueno, para que sepan que esta es la segunda fase de la respuesta inflamatoria, donde ya hay sangre y infiltrado inflamatorio, leucocitario. Mixto se llama también, porque tienen todas las células leucocitarias. ¿Ven? Acá, ¿ven cómo es el plasmocito que tiene en el núcleo redondo y esta cromatina granular, bueno, que es medio gruesita acá, no es tan fina. Y el citoplasma así, como un huevo frito a veces se ve, o así, como una comita, con el núcleo para un lado y la colita para atrás, como si fuera un renacuajo. Y esto, bueno, esto ve que es rosado, esto es el eosinófilo. Que medio que acá no se distingue el citoplasma, pero no se preocupen, porque de por sí ya tienen poquito citoplasma. Y esto es un polimorfo nuclear, ¿sí? O neutrófilo. Y acá, bueno, bien respuesta aguda, bien. Después los linfocitos y plasmocitos vienen en la respuesta más tardía, en la respuesta crónica. ¿Se acordaban de esta? Que podía, cuando la respuesta inflamatoria se hace crónica, dependiendo de la noxa que la produce, se podría generar la formación de estas células gigantes multinucleadas que no son otra cosa que macrófagos activados. Y estas células como que van comiendo y a veces en el citoplasma se ven restitos de otras células que se fueron comiendo a la pasada, para reparar el daño que se produjo por la noxa que generó esa inflamación. Y después, acá teníamos la otra parte de la reparación y la cicatrización. Acá era una reparación ad integrum, ¿se acuerdan que habíamos hablado de esa palabra? O reparación completa, y esta es la reparación con secuelas, donde se produce una cicatrización anómala, pero cicatrización al fin. Lo que pasa que, dependiendo de la zona del cuerpo en la que se producía esa cicatrización, generaba más o menos secuelas para el paciente. Pero bueno, esto no era nada raro, sino que a lo mejor da una incomodidad estética más que nada. Bueno, esas son las fotitos, y esto es cuanto mucho lo que uno puede llegar a hablar de la parte de inflamación y de fotos y eso. No mucho más que esto. Y a ver si me acuerdo si hay algunas otras fotos. Bueno, ¿se acuerdan de la parte de las trombos? Las fotitos. Profe, de lesión celular va a haber fotos de las necrosis. Y sí. A ver, para que te digo qué. Hay un PDF que lo preparó Guada con fotos, así que... Bueno. Profe, Sí, mamita. siguiendo con lo que es lo de la inflamación, a mí me presta confusión cuando hablan de lo que es la centinela y cuando hablan de la primera línea de defensa. Porque ¿Cómo? la inflamación, los Sí. primeros pasos, me marea cuando hablas de centinela o cuando habla de la primera línea de defensa. ¿Centinela? ¿A qué es como que centinela? ¿A qué se refiere? Era como que me decía que eran las células que estaban más en la superficie que iban a sintetizar los mediadores químicos para reclutar a los leucocitos, ¿no? Sí. Pero como que no me coinciden, como que yo pensé que eran lo mismo, la primera línea de defensa que la centinela. Es que Pero es lo mismo. ¿Por qué no te coincide? Porque, por ejemplo, me habla de, en la primera línea de defensa, los linfocitos natural killer. Sí. Que cuando tengo las centinelas no me las nombra. Porque los linfocitos, ¿en qué momento aparecen?
cuando pasás más cuando reclutás Una a vez los que, leucocitos. ¿qué hacen los leucocitos? ¿Qué producen? ¿Qué liberan? Pueden producir anticuerpos o pueden mediarlo por células para terminar con Bueno. ese agente. Pero a lo que se refiere es que vos digamos, cuando hay un proceso inflamatorio, hay células presentadoras de antígenos, ¿sí? Que reconocen esa noxa, entonces toman un pedacito de esa cadena de ARN y se la llevan. ¿A dónde se la llevan? Al ganglio linfático para que se genere la respuesta mediada por células y por la respuesta humoral, la respuesta celular. Entonces vienen esos linfocitos con esa receta para atacar a esa noxa, pero digamos, una cosa es la célula presentadora de antígeno, que es la primera que toma contacto con esa noxa y se la lleva para fabricar la respuesta inmune. Y después se desarrolla la respuesta inmune con la primera línea de defensa que actúan los linfocitos natural killer. Bien, entonces no lo tomo como si fueran lo mismo. No, es que no. Bien. Okay. Y alguien me había preguntado sobre las fotitos, si podía llegar a aparecer alguna foto en cuanto a las lesiones y las adaptaciones celulares. Ahí les comparto pantalla. Nosotras, yo ya les había dicho, solamente podemos poner fotos que hayamos mostrado y explicado en clase, y están los Power subidos acá a la plataforma. Este Power también lo habíamos visto la otra vez, en donde habíamos hablado, por ejemplo, de la hipertrofia, ¿sí? La hipertrofia en general uno lo relaciona con la hipertrofia muscular en cuanto en los músculos esqueléticos, cuando uno va al gimnasio y hace fierros, que hipertrofia masa muscular, o cuando hay una patología cardíaca, por ejemplo la hipertensión arterial, que genera esta hipertrofia en el músculo cardíaco. En general uno la ve en esto. Entonces, hablaban de cuáles eran las fibras, el tejido, la histología normal y la histología de la hipertrofia. De las células, ¿qué es la hipertrofia? ¿Alguno me puede decir la definición? Un tipo de adaptación celular que se basa en el aumento del tamaño de las células. ¿Cómo? Que no te escuché, justo se me cortó. Que se basa en el aumento del tamaño de las células. Bien, ven acá estas células y fíjense estos núcleos. Entonces estas células están mucho más aumentadas de tamaño que estas. ¿Sí? Entonces uno por ahí puede poner una foto así. ¿Qué tipo de adaptación celular es la foto, suponte? ¿Sí? Después, por ejemplo, tengo la hiperplasia. ¿Qué era la hiperplasia? A ver, a Mercedes, vos no. Que ya hablaste un montón. A ver, algún otro compañero. Que no importa si lo dice bien o mal, no pasa nada. ¿Aumenta el número de células? El número de células, claro. Ven acá ustedes, el ducto tiene una, y en algunas zonas parece que hay 2 capas de células. ¿Y acá cuántas hay? Un montón. Esto es hiperplasia, ¿sí? Hay un montón de capas de células. Células maduras, del mismo tamaño, por ahí hay variación en el núcleo, por ejemplo, esto es una hiperplasia, y nada, hace este tipo de luces porque es una hiperplasia específica del ducto mamario, digamos, pero no importa, a lo que me refiero es a la cantidad de capas de células, ¿sí? Miren acá un ducto normal y acá un ducto con hiperplasia. Estas son del mismo tamaño y muchas, entonces eso caracteriza una hiperplasia, ¿sí? Acá la próstata. Tengo la próstata normal,
Y acá tengo la próstata también con hiperplasia. A ver, esta es otra foto, digamos, parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Es como que hay mayor cantidad de luces glandulares y con el epitelio que, bueno, acá, nada, esto parece ser tiroides, este corte acá. En la tiroides también hay hiperplasia, ¿por qué? Porque hay un aumento del número de folículos tiroideos, ¿sí? Entonces se hiperplasió la glándula, se agrandó. No se hipertrofia la glándula tiroides, se hiperplasia. Después hablando de la atrofia, es la disminución. Lo mismo puede pasar en los músculos. Si hay una hipertrofia, puede haber una atrofia. Entonces se adelgazan cuando hay una persona que está postrada en cama, van a ver que están los músculos pegaditos a los huesos, es una persona muy flaquita, sobre todo en abuelitos, y el tejido cerebral es otro que sufre atrofia, ¿sí? Entonces ven que se marcan las circunvoluciones porque como se achica. Esto no es que queda flotando en la cabeza, eso se llena de líquido, se produce más líquido cefalorraquídeo para contener lo que disminuye el volumen de tejido cerebral. ¿Me entienden? Se reemplaza uno con otro. ¿Ve? Todo esto negro acá es líquido, por eso tiene ese color, porque esto debe ser una resonancia. Y acá, ¿ven? Es como más normal, acá hay una disminución y acá hay una atrofia franca, donde se aumentan los espacios entre las circunvoluciones. ¿Ven acá en los músculos? ¿Ven esta pierna delgada? Que seguramente tuvo un yeso, y esta pierna con su músculo normal, ¿sí? Y en el esófago se habla, por ejemplo, en todas las zonas del cuerpo donde hay un cambio de un epitelio a otro, que es un cambio, la metaplasia, ¿qué es? A ver si alguno se acuerda. El cambio del tipo de célula. Claro, de un tipo de epitelio en otro tipo de epitelio maduro. Es un cambio de epitelio maduro a otro epitelio maduro, ¿sí? No hay, si hay inmadurez o atipía, se habla de displasia, ¿sí? No es lo mismo. La metaplasia es benigna, la displasia es maligno o premaligno. ¿Mm? ¿Displasia es lo mismo que anaplasia? No, la displasia es un cambio que se considera premaligno y se estadifica en grados, suponte, grado 1, grado 2 o grado 3. Por ejemplo, vemos displasia en el cuello uterino, por ejemplo, en los pólipos de colon también puede haber displasia, pero ahí se clasifica en 2 grados, de alto grado y de bajo grado. La anaplasia es cuando es completamente diferente, es una célula aberrante, atípica, muy aumentada de tamaño, digamos, es francamente neoplásica. La metaplasia es una célula madura por otra célula madura. Tiene la característica normal, nada más que está en un lugar donde no tiene que estar. Por ejemplo, el esófago en su tercio distal tiene una zona que viene recubierta por epitelio escamoso y pasa a ser epitelio glandular del estómago, ¿sí? A nivel del cardias. ¿Qué pasa? Ese epitelio escamoso puede pasar por arriba del epitelio glandular y se produce la metaplasia escamosa, ¿sí? ¿Y qué pasa? Como que lo solapa, ¿sí? Lo cubre y lo reemplaza, pero es un epitelio maduro, es un epitelio escamoso maduro. Por ejemplo, en el estómago, dentro del epitelio gástrico, yo puedo tener metaplasia intestinal. ¿Eso qué significa? Que ese epitelio gástrico, que tiene sus características particulares de mucosa gástrica, se transforma en mucosa intestinal, donde puede haber células caliciformes, que son esas células en copa que tienen la gota de moco, o con ribete en cepillo, que solo están en el intestino, no están en el estómago, pero son células normales, que no está bien que estén ahí, no está bien que estén ahí, pero tampoco es que, ya lo tengo que sacarle el estómago porque va a ser un cáncer. No, hay que tener cuidado, controlarlo, ¿sí?
pero es un cambio de un epitelio a otro epitelio maduro. No hay atipía, no hay mitosis atípica, no hay nada raro. ¿Mm? Entonces, esta, ¿ven? Ay. Esto blancuzco acá es el epitelio escamoso, ¿sí? Se pone blancuzco, y esto acá es el epitelio glandular revestido o con esa metaplasia escamosa, ¿sí? Está la mucosa normal y está la mucosa alterada. Bueno, y esta es la mucosa del esófago, el epitelio escamoso, el tejido conectivo acá abajo, y acá estas son las crestas papilares que hace el epitelio escamoso. Esta es la configuración normal. Y los tipos de metaplasia los vieron en esta. ¿Y vieron ustedes una mucosa gástrica con metaplasia? ¿Se acuerdan que estaba en el trabajo práctico? Acá. Esta es la unión esófago-gástrica. ¿Ven? Yo tengo acá. Esto igual acá no es normal, porque en la mucosa gástrica yo no tengo estas glándulas así, estas células. ¿Sí? ¿Ven? Acá están teñidas con otro color. Eso es moco, mucina, y eso es una metaplasia intestinal. ¿Sí? Esto es el esófago de Barrett. Y acá veíamos la glándula tiroides, que hablábamos de la hiperplasia. ¿Ven cómo se agranda? ¿Cómo se hace todo un huevo acá en el cuello? Este lóbulo está agrandado. La tiroides tiene forma como de mariposa. Tengo acá una alita de la mariposa, el cuerpito y la otra alita de mariposa. Pero ven que esta está inmensa en comparación con esta. Y esto es el istmo tiroideo, que cuando uno la palpa, que hace tragar al paciente, sube como una bandita fibrosa para arriba y para abajo. Ese es el istmo tiroideo. Bueno, todas estas son lesiones reversibles. Yo saco la noxa y esto regresa. Cuando la lesión se hace irreversible, ¿qué pasa? Necrosis. Muy bien. A ver si tengo alguna fotito. Bueno, acá está hablando de la esteatosis, que es el acúmulo adentro de los hepatocitos de gotitas de lípidos, ¿sí? A ver, que no puedo ver porque justo estoy... Igual esto es esteatonecrosis no alcohólica. Estas son etiologías y patologías que ustedes no tienen por qué estudiar ni nada por el estilo. Pero era más que nada para que observen cómo se acumulaba en el hígado las gotitas de lípidos. ¿Ven? Se parecen bien gotitas de lípidos. Bueno, después aparecen los tipos de necrosis, ¿sí? La lesión irreversible. Estas las tiene que saber muy bien, ¿sí? La definición. Y recuerden, esta foto es como la que estaba en el trabajo práctico, ¿sí? Necrosis de coagulación. Este es un corte de hígado o de vaso, puede ser cualquiera de los dos. Ah, riñón, dice acá. A ver. Sí, riñón, miren, está cortado distinto. Y esto es una necrosis
Bueno, acá dice Coagulativa. coagulativa. Pero ¿se acuerdan que había... ¿Cuándo hablamos de blanco y rojo? En el Los infarto. infartos. En el infarto, bien. ¿Cuándo era el blanco? Cuando había una oclusión del sistema arterial. Bien, entonces no llegó la sangre para el otro lado, se quedó blanco. ¿Y cuándo era rojo? Cuando Mechi, había cállate. oclusión. Venosa. Ay, Son unos vagos, no solo que no me prendieron la cámara, sino que ni opinaron, mira, ni opinaron. Bueno, el rojo era cuando, a ver, ¿alguien más? Oclusión venosa. Perfecto, la oclusión venosa. Entonces se acumuló toda la sangre y no puede regresar. Estas zonitas también, ¿ven? Esto dice acá horas después, ¿ves? Se pone, está como más pálido y acá bien blanquecino. Por infarto, por obstrucción arterial, infarto y necrosis de coagulación. Acá también en el músculo cardíaco. Esto está cortado a nivel de los ventrículos, ¿ven? Estas de acá son las cuerdas tendinosas que sostienen los pilares y se van a adherir. Esto es un corte, si yo tengo el corazón así, esto es un corte de abajo, acá está la punta del corazón y esto es un corte a este nivel. Entonces tengo cavidad derecha, cavidad izquierda. La derecha siempre es más grande. Al revés, perdón, cavidad derecha y cavidad izquierda. Después teníamos la necrosis licuefactiva, que se acuerdan que era cuando se formaba esa pus, que es esto acá que no se ve nada, que es una masa de polimorfonucleares, de neutrófilos, que no se distingue nada. Hay detritus celulares. ¿Qué son los detritus celulares? Las celulitas muertas, que ya no tienen núcleo, que queda el citoplasma solo. ¿Ven? Todo esto acá es una necrosis de licuefacción. Es un puré, que no se distingue nada, lleno de polimorfonucleares, de leucocitos polimorfonucleares. Y la gangrenosa era esto. Esta foto horrible, pero es así, es real, la gangrena húmeda y gangrena seca. Y después está la gaseosa, que crepita, dependiendo de la bacteria que colonice, ¿no? Porque es de coagulación sobreinfectada con una bacteria, anaerobias en general. Y producen estas lesiones. ¿Ven acá el vaso que está como obstruido? Esta luz vascular está necrosado, ¿sí? Entonces todo esto se muere. ¿Ven que no se distingue nada? Y ahí terminó esas fotitos de lo de necrosis. Bueno, a ver, me voy a fijar si tengo alguna otra cosa para mostrarles de fotos, pero es eso solo. Porque de la primera parte no vimos nada. Ay, esperen un cachito que se me tildó la punta. A ver el práctico. ¿Ya terminaste, mamá? No, mi amor. Mi hijo que quiere usar la compu. ¿Ya terminaste, mamá? Bueno, recuerden que hay un power práctico donde hay algunas definiciones de los tejidos, de la célula.
de para qué sirve el proceso de fijación, ¿sí? ¿Qué es una autopsia? Y fíjense bien porque ahí estoy viendo que les puso unas fotos horribles. La macroscopía, el procesamiento. Bueno. Se puso una foto de ella. Guadalupe de ella y Marina. Ay, son unos personajes estas dos. Bueno. Bueno, ahí está en el Power, lo que la técnica histológica más que nada es teórico, es conocer, recordar los pasos y nada más. Pero no lo había visto ese Power. Así que bueno, de fotos eso es lo que les mostré, chicos, no puede haber otra cosa, y ya les digo, como lo cargo yo al examen, todavía no lo armé, pero no se preocupen que no va a ser complicado. Este es el parcial más sencillo de todos los que hay, así que pónganse las pilas a repasar. Son definiciones, nada más. Y ya estuvieron viendo en los cuestionarios cómo preguntamos. Esta definición, ¿con qué corresponde? Digamos, no somos jodidas para preguntar. Sí queremos que estudien porque es importante que sepan todo eso, porque después vamos a hablar directamente de necrosis aguda, necrosis crónica, y no vamos a describir la necrosis. Ya damos por sentado que saben de qué estamos hablando. Así que bueno, les queda repasar. No es largo el parcial. ¿Qué piensan? ¿Les costó mucho o no? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando hablábamos Hoy de voy a los... soñar con vos. Sí, pesadilla. Cuando hablábamos de los tipos de infarto, que seamos rojo y blanco, también cuando hablamos de los tipos de infarto, ¿también Sí. agregamos los sépticos o solo rojo y blanco? A ver, ¿qué te referís con infarto séptico? Estaba en el libro. Bueno, el infarto séptico se refiere a cuando hay, por ejemplo, un proceso séptico generalizado. Entonces, por ahí circulan y, digamos, yo creo que infarto séptico se refiere a la necrosis de coagulación más la necrosis, la infección. Me parece que se refiere, digamos, no está, es como raro el infarto séptico. ¿Qué es lo que te dice el libro? Porque no se usa habitualmente un infarto séptico. Dice, mira, tampoco se usa el infarto rojo o el infarto blanco. Se hace esa descripción porque macroscópicamente tienen dos colores distintos. Pero no porque uno describa en una patología un infarto rojo. Antiguamente por ahí algún patólogo se le ponía a poner infarto rojo, pero actualmente uno habla de necrosis de coagulación o de infarto hemorrágico, por ejemplo, o infarto isquémico, pero lo dejamos ahí. Sí, infarto séptico no es un término que se utilice habitualmente. Supongo que tiene que ver con que se sobreinfecta y se hace la necrosis de coagulación más la necrosis de licuefacción. Bien, ok, gracias. Pero no le den bola a lo de infarto séptico. Recuerden bien el término de necrosis coagulativa, licuefactiva, grasa. ¿Cuáles más había que se me borraron? Gaseosa. Gaseosa. Fibrinoide. Bien. Bueno, eso y su definición.
Y la diferencia entre trombo y émbolo, ¿se acuerdan? Porque eso, de cajón que entra una pregunta, chicas. Chicas y chicos. El émbolo era el que viajaba. Bien. Que se desprende de un trombo, en general adherido a alguna arteria o qué sé yo, o de la cavidad cardíaca, suponte, o de alguna vena de los miembros inferiores, que tiene éstasis venoso, ¿no es cierto? Éstasis de la sangre y se coagula porque se predispone a la coagulación. Por eso todos los viejitos están anticoagulados, porque tienen predisposición a el cintrón a pasto. O la aspirineta. Bueno, ¿y qué más? A ver, ¿qué más se les ocurre? La cascada y eso con respecto a lo que es la necrosis, la apoptosis, ¿las van a preguntar? No. Están así directamente, ¿no? No, no. La definición más que Las nada. definiciones, bien. Sí. Ni siquiera la cascada de la coagulación, chicas. No nos vamos a meter con eso. Bastante que lo van a ver en fisiología, que no sé si no la tuvieron. Bueno. Asquerosa la cascada de la coagulación. ¿Y la filtración renal, lo vieron? ¿El filtrado glomerular? ¿No? No saben la perlita que se están perdiendo. No, no, terrible. La bomba de protones, el rompedero de cabeza mal. Que se la aprenden para ese día. Después uno ya da por sentado que sabe cómo funciona el riñón. Lo mismo que la cascada de la coagulación. Me la estudié cuando la rendí. Ya después, bueno, sí, listo, se coaguló la sangre, se terminó. Ya pasó. Así que bueno. ¿Alguna cosa más que me quieran preguntar? Sí, dice Mercedes. Aquí Vos dice sabés que te voy a apagar la cámara, Mercedes, así no te veo. necesita la componente. ¿Qué dijiste? Perdón, hay alguien que me preguntó algo y no escuché, que me estaba riendo. Que tengo una risa tan suavecita y delicada. Pregunta, Mechi, dale. Mechi, tus dudas son las dudas de todos, los que no se animan a hablar. Pero si es por mí, profe, estamos... Bueno, y sí, tenemos una hora más. Cuando me habla, por ejemplo, de necroptosis, ¿De cómo? necroptosis y piroptosis, ¿no? A ver, léeme, ¿dónde dice eso? Léeme el párrafo. Hoy está en el libro, pero yo lo tengo en mi... ¿Me tirás la bomba? No, pero ¿Y yo lo te voy a tengo adivinar? acá, mirá. Yo tengo que adivinar lo que hizo Robbins después de 20 años. Mechi, ¿what? Es que yo, o sea, no entiendo la diferencia, ¿entendés? Como Claro, que me Lo peor es dice... que no te lo preguntaste. Mechi, ¿Qué? enfócate. En algún momento la doctora Claro. Pinto mencionó la necroapoptosis y la no sé qué otra cosa. Me mandó a averiguar. ¡Ah! ¿Por qué Dice tampoco que- me creo? No, Basta, Mechi, olvídate. No, no, Bueno. no. Pará, vamos a hablar en serio. ¿En qué? En el Robbins, en el capítulo Sí, en el capítulo, de necrosis. sí. Bueno, lo voy a Porque, buscar. ¿sabes qué? Me dice como, una me dice, se asemeja en lo mecánico a la apoptosis y en que genera inflamación a la necrosis. Y yo me quedo con eso y bien, listo, pero como que no sé bien qué es lo que es. Bueno, espera.
Déjame que me ponga en contexto. No, ahora estoy en el 12, debe ser, porque esto es reparación. Encima estos capítulos de Robin se los puse yo, soy una boluda. Pero bueno, viste, siempre hay alguno que quiere leer un poco más. Y yo esto no lo leo, chicos, desde que cursé patología en tercer año de medicina, y más o menos corrí el año, y no les quiero mentir, pero 2001. Imagínense si yo después de 20 años voy a recordar lo que dicen estas fatídicas páginas que me tuve que aprender de memoria. Porque ustedes, aparte de esto, lo ven en general, porque después ven específicamente lesiones de la boca. Entonces, yo no quiero que se queden con cosas raras, porque después no son realmente conocimientos que no les van a servir para absolutamente nada. Y a mí me interesa que lo que ustedes se acuerden tenga un sentido y un fin, ¿no? ¿De qué me sirve que me redacten completa la cascada de la coagulación si no saben lo que es un trombo y un émbolo? ¿Me entienden? Para que después el día de mañana, cuando le tengan que sacar un diente a un paciente, sepan que porque se le va a producir algún trombo, le tengo que dar un anticoagulante cuando le saco una muela. ¿Me entienden? ¿Para qué estoy leyendo? Profe, en realidad Patricia dio la clase y dijo que leamos esos conceptos, pero no los puso en el Power. Dijo, vayan al No te libro la puedo y léanlo. creer, ahora la voy a llamar por teléfono. Capaz que no es muy importante. Claro, no, ahora le voy a decir. Te haces la pistolita con los chicos y después me tirás el fardo a mí y ni me avisás. Un besito, aunque sea algo, nada. ¿Entendés? Me tiró así la bomba. Y arreglate un pastelito. Me lo estoy buscando. Después de la parte de factores activadores de plaqueta, óxido nítrico, radicales libres, todo eso. Mechita. Profe, ¿en Aquí. qué capítulo estás? Yo estoy en el capítulo 2 de necrosis e inflamación. Andás bien, más bien. A ver, para. Es ¿Viste? la página, profe, es la página 58 del libro. Ah, estaba por las 75. 58, 59, por ahí. Bueno, me fui a las 70 y pico. Y en la 60 hay un cuadrito que dice necrosis y piroptosis. Bueno, yo en la 60, del libro que el capítulo que yo les puse, hay reconocimiento, unión. Miren, les voy a compartir pantalla. No les estoy mostrando. Página 60. El capítulo 2 que habla de inflamación. Acá tengo muerte y degradación celular. Profe, a ver, fíjate un poco más arriba. La fagocitosis. Es como el primer contacto. A ver si se puede buscar. No, no tiene la opción de buscar la palabra. Porque pongo a buscar la palabra y me va a saltar en alguna parte del capítulo.